Pasamos ahora sí a la predicación de la palabra de Dios. Volvemos a nuestra serie de sermones sobre el Apocalipsis y ya seguiremos aquí unas cuantas semanas más en este libro, precioso libro, inspirado. Sé que todos estamos siendo muy bendecidos, edificados, fortalecidos por medio de la predicación de este libro. ¿Quién lo diría? Me decís algunos. No imaginaba que el Apocalipsis pudiese incluir todas estas cosas. Pues aún nos queda, porque estamos a la mitad, o sea que imaginaos. Pero sí, vamos a estar volviendo a nuestra serie y ya será por unas cuantas semanas. Así que lo que vamos a hacer antes es pedir la bendición de Dios sobre su palabra. Luego leeremos, vamos a Apocalipsis capítulo 11, leeremos solo 2 versículos hoy, los 2 primeros versículos del pasaje, ¿de acuerdo? Y luego pasaremos a exponerlo. Para quienes nos visitáis por primera vez, es la primera vez que estáis con nosotros, bienvenidos en primer lugar, y deciros que nosotros seguimos un tipo de predicación expositivo. Leemos el texto, explicamos el texto y aplicamos el texto a la vida de la Iglesia. Bien, eso es lo que hacemos. Y eso es lo que vamos a hacer también en esta mañana. Así que vamos a pedir al Señor que bendiga su palabra. Señor, te damos gracias por tu palabra bendita. Contentos también de poder ver a Amalia, Adrián y Renata y a Lara, que aunque no la vemos, está. Que tú cuides a Amalia y que le des fuerzas. La imaginábamos ya camino del hospital, pero bueno, contentos de que puedan estar aquí con nosotros en esta mañana. Gracias. Cuídales, cuida especialmente a Amalia y a Lara en las próximas horas. Y Padre, queremos rogarte ahora por la bendición de tu Espíritu Santo sobre tu palabra. Señor, soy un hombre débil, soy un hombre pecador, soy un hombre falible. Y Señor, solo tu palabra es verdad, no la mía. Que sean un deleite para ti y que sean ciertas y verdaderas las meditaciones de mi corazón y los dichos de mi boca en consonancia con tu palabra inspirada. Que sea esta la que nos hable en esta mañana por medio de este precioso libro del Apocalipsis, de la revelación de Jesucristo. Te queremos pedir por los que escucharán este pasaje ya grabado, por los que no están aquí por diferentes causas, que los guardes y que los cuides, y que tú bendigas hoy tu palabra para gloria tuya, para edificación de tu pueblo, de tu iglesia y para salvación de aquellos que están muertos en delitos y pecados y sin Cristo en este mundo. Y te rogamos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, pues como hemos dicho, vamos al capítulo 11 del Apocalipsis, que como no podía ser de otra manera, viene después del 10. Hasta aquí todo bien. Y vamos a leer los 2 primeros versículos. Y antes de leerlos, deciros que esta es la frase tan pesada que utilizo tan a menudo, y es que en esta mañana, sí, ya sé que son solo 2 versículos, pero vamos a necesitar todas nuestras neuronas. Así que prestemos atención, enfoquémonos, apaguemos nuestros dispositivos móviles, conectemos nuestros corazones a la palabra de Dios, porque lo que vamos a decir, hermanos, es, como siempre, sorprendente. Así que acompañadme, vamos a leer juntos Apocalipsis 11, versículos 1 y 2. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Amén. Amén. Bien, permitidme, voy a beber. Este pasaje, hermanos, que vamos a ver hoy, Apocalipsis 11, versículos 1 y 2, ilustra con claridad lo crucial, lo importante que es cómo interpretamos este libro del Apocalipsis.
no pocos lo han considerado a este pasaje, a estos dos versículos, solamente estos dos versículos, como de los más difíciles de todo el libro del Apocalipsis. Y con razón, con razón. Y según cómo lo interpretemos, hermanos, esto nos llevará a definir conscientemente cómo vamos a leer el resto de lo que queda del libro de Apocalipsis. Hermanos, vamos a empezar a ver dos testigos, vamos a empezar a ver un dragón, vamos a empezar a ver una mujer y un niño que nace, vamos a empezar a ver bestias que salen de la tierra y el mar, vamos a empezar a ver una mujer vestida de lino, vamos a empezar a ver a una gran ramera, Babilonia la Grande, vestida de escarlata, y vamos a ver una gran ciudad que desciende de los cielos. ¡Guau! Afirmo que como entendamos, por supuesto, lo que hemos visto hasta ahora, pero muy especialmente lo que vamos a ver hoy, esto nos va a ayudar a entender el libro de Apocalipsis de una manera u otra. Así que sí, efectivamente es clave. Por eso, al exponerlo, por eso decía que va a ser un sermón intenso, y pienso en los que quizá no estéis acostumbrados a este tipo de predicación o nos visitáis por primera vez, habéis llegado en un día poderoso, intenso. Pero bueno, haremos lo posible para que sea entendible todo, como intentamos hacer desde el púlpito aquí en la IB con cualquier pasaje. Hermanos, al exponerlo, compararemos también los principales enfoques interpretativos y dejaremos cuál asumimos aquí en la IB y por qué creemos que es el correcto. No voy a poner paños calientes. Afirmo que hay enfoques erróneos que rozan cuando no se adentran directamente en la herejía y que solo hay una forma correcta de interpretar el libro del Apocalipsis. Apocalipsis, hermanos, es un libro que habla que utiliza símbolos, imágenes e ideas para hablarnos de realidades que se manifiestan espiritualmente y a veces terrenalmente a lo largo de la historia de la redención. Y el Señor utilizó estas imágenes, estos símbolos, como una especie de mensaje codificado en un tiempo de extrema persecución, porque no lo hizo más fácil el Señor, ¿verdad? Lo hizo en un tiempo de extrema persecución de la Iglesia para que solo la Iglesia pudiese comprender el mensaje de este libro. Lo cual también era una forma de evitarse problemas. Los paganos del mundo grecorromano podían pensar: estos cristianos están como una cabra, déjalos. Pero la Iglesia sabía muy bien de lo que se estaba hablando. Pero al mismo tiempo hay toda una belleza, al mismo tiempo hay todo un significado, al mismo tiempo hay todo un poder dentro de estos símbolos. Y eso es lo que queremos también recibir. ¿Bien? No solo que es un mensaje encriptado para la Iglesia, inspirada y guiada por el Espíritu. Recordáis que estamos, y si no lo recordáis, es bueno hacer memoria, que estamos en la tercera sección del libro del Apocalipsis, que son los capítulos que van, si lo recordáis, desde el 8 hasta el 11, ¿de acuerdo? Donde se presentan los juicios de advertencia de Dios por medio de las 7 trompetas. Hemos visto hasta ahora 6 de esas 7 trompetas. Veremos dentro de 2 semanas, si Dios quiere, la 7ª trompeta, la trompeta que anuncia el juicio final y definitivo. Y en medio, como vimos en medio de los sellos, ¿recordáis? En medio de los 7 sellos, hay un intermedio. Hay como una especie de paréntesis. Como en los partidos de fútbol hay un paréntesis, o como en las obras de teatro hay un paréntesis. ¿Bien? Y esto es donde estamos ahora. Se introduce este interludio y este paréntesis, este medio tiempo, nos ayuda, como ocurría con el paréntesis que vimos en los sellos, para ver qué está pasando con la Iglesia en medio de los juicios de Dios. En medio de tanto juicio, en medio de tanto terror, ¿qué pasa con nosotros? ¿Hay esperanza para nosotros? ¿O vamos a ser también víctima de esos juicios de advertencia de Dios sobre este mundo? Bueno, esto es lo que nos explican los interludios. En el capítulo 10, recordáis que vimos un ángel fuerte, ¿sí? El anterior sermón de Apocalipsis, que es una figura
no es Cristo, sino que representa, viene en representación de Cristo, y que encomienda a Juan, recordáis, que se comiera un librito, que era un símbolo de la voluntad revelada de Dios. Y al final recordáis que le dice, lo veis en el último versículo, versículo 11 del capítulo 10, si tenéis vuestra Biblia abierta, le dice el ángel a Juan que profetice sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Yo os animo a que tengáis siempre la Biblia abierta, con el puntito en el medio, porque así podemos volver siempre a ella, ¿de acuerdo? Y esto es lo que se le está diciendo, y esto es un llamado al pueblo de Dios a que sostenga con fidelidad su testimonio de la palabra revelada por Dios antes del día del juicio. Y esto es algo que la Iglesia ha hecho desde la primera venida del Señor y sigue haciéndolo hasta el día de hoy. Y seguirá haciendo hasta que Cristo regrese en el santo advenimiento. Bien. Pero esta fidelidad a predicar la palabra de Dios tiene consecuencias. No sale gratis. Y vamos a empezar a verlo desde este mismo sermón, pero muy especialmente a partir del sermón de la semana que viene. Pero lo que vamos a ver hoy, hermanos, es algo hermosísimo. En medio de todos estos juicios, en medio de todos estos toques de trompeta que son advertencias de juicio que hablan a la humanidad del gran juicio final que ha de venir, en medio de todo esto, en este paréntesis, a la Iglesia se le encomienda una obra que es ser fiel a la proclamación del Evangelio, pero al mismo tiempo, y eso vamos a empezar a verlo en estos dos versículos que hemos leído hoy, la Iglesia va a ser guardada. La Iglesia va a ser preservada. ¿Habrá martirios? Habrá martirio. ¿Habrá persecución? Sí. ¿Habrá ataques? Por supuesto. ¿Habrá herejías? Claro. ¿Se corromperá y apostatará la Iglesia? Lamentablemente. ¿Habrá infiltrados dentro de la Iglesia, falsos hermanos, que la intentarán destruir y corromper desde dentro? Sí. ¿Satanás atacará a la Iglesia, aunque sabemos que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella? Sí. Y en medio de todo esto, Dios preserva a su pueblo. Hasta el día del juicio final. Es decir, hasta que Cristo regrese y traiga su juicio sobre este mundo alejado de Dios. Y lo primero que vemos, son dos versículos sencillos, fáciles de leer y de recordar, es que el templo es medido. ¿Lo habéis visto? Apocalipsis 11 comienza con estos versículos que llaman a Juan a participar en la acción. Le están diciendo, haz algo. Y dice que se le da, tenéis ahí el versículo 1, una caña semejante, una vara de medir, seguramente es el ángel que vimos, el ángel fuerte que vimos antes, el que se la da. Y entonces se le dice, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él, pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Cuántas cosas raras. Evidentemente que el mandato de medir el templo, dado a Juan, debe entenderse simbólicamente. ¿Por qué? ¿Dónde está Juan? Exiliado y prisionero en la isla de Patmos. Ahí está. Es imposible que viajara a Jerusalén para medir un templo que además ya no existía. Apocalipsis fue escrito en los años 90 del siglo I y el templo de Jerusalén ya había sido destruido en el año 70, después de Cristo, por medio de las tropas de Tito Vespasiano, por medio de los romanos, 30 años antes. Entonces, ¿qué significa que se le entregue primeramente? ¿Qué significa que se le dé una caña de medir y se le mande con ella medir el templo? Bueno, para entenderlo, debemos ir al Antiguo Testamento. Esta acción no es nueva en las Escrituras, lo hemos leído. ¿Habéis visto la lectura congregacional? Tanto a Ezequiel como a Zacarías se les da visiones de un hombre que mide el templo con una vara. Una caña aproximadamente, o un paro, que tenía unos 3 metros con 20 centímetros de longitud. La palabra hebrea es caná. La palabra griega, que es la que sale en Apocalipsis, nos es mucho más sencilla. Canon. Medida. ¿Sí? No son solo unas cámaras fotográficas, ya sabéis. Cuando algo es un canon, es que tiene una medida. Esto es lo que es. Esto es canon.
Es como la Biblia, es canónica. Hay un canon, hay unos libros de los que no nos salimos ni añadimos. Pues de nuevo, esto es lo que se le dice al apóstol. De nuevo, esto no es una medición aleatoria, ala, ponte a medir, a ver qué sale. No, 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 tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito de medir? Delimitar algo. En este caso, se trata de delimitar lo que pertenece a Dios. Esto ocurre en el caso de Ezequiel y de Zacarías, pero ocurre también lo mismo aquí, en Apocalipsis. Y de hecho, al final de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 15, para los que toméis notas, veréis también que aparece de nuevo un ángel con una vara de medir al que se le dice que mida la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén como la morada eterna del pueblo de Dios. Ahora, volviendo a nuestro texto. Apocalipsis 11, versículos 1 y 2. Aquí se dice a Juan, primero fijaos, dice, levántate. No sabemos si estaba postrado en el suelo ante lo increíble y terrible de las visiones, o estaba sentado, pero realmente el concepto levántate en la Biblia no es el que nosotros pensamos. Literalmente es llamar a alguien a la acción. Es como diciendo, venga, va, ponte manos a la obra. Y se le dice que mida tres cosas. ¿Qué cosas se le dice que mida? El templo de Dios, lo estamos viendo, el altar y los que moran allí. Pero también se le dice que no mida otra cosa. ¿Habéis visto? Que es el patio que está fuera del templo. Volveremos a eso. Ahora, de nuevo, medir en la Biblia no es una cuestión de calcular dimensiones. En el lenguaje profético, en la Escritura, medir es delimitar, separar lo santo de lo profano. Es decir, es una forma de protección. Lo que se mide queda bajo el cuidado soberano de Dios. ¿Recordáis las medidas exactas que se dan del arca? Este es un muy buen precedente. ¿Y para qué era el arca? Para en medio de un juicio que ocurriera ¿qué? Se protegiera a lo que en aquel momento era el pueblo de Dios, la iglesia. En aquel tiempo, 8 personas, Noé y su familia, y todo quedaba guardado dentro de un arca de la que se nos dan unas medidas muy específicas. Y ese patrón se sigue repitiendo a lo largo de las Escrituras, exactamente lo mismo. Así que el templo, el altar, los adoradores, dentro de los límites que Dios ha establecido, le pertenecen a Dios, están guardados por Dios. Por lo tanto, están resguardados de toda intrusión, de toda profanación, de todo mal. Ahora, el reto interpretativo de este pasaje, más allá de entender lo que es medir en las Escrituras, es discernir qué representa el templo, el altar, los que adoran allí, el patio que está fuera, los gentiles, la ciudad santa, todos los elementos que vemos en este pasaje tan breve. Hermanos, la interpretación más extendida hoy en día dentro del pueblo evangélico es la literal futurista, que ostentan los dispensacionalistas, el dispensacionalismo. El dispensacionalismo sostiene una lectura estrictamente literal del libro del Apocalipsis. Y además no solo hace eso, sino que separa permanentemente los planes de Dios para la Iglesia de los planes de Dios para el pueblo de Israel, es decir, el Israel étnico, lo que ahora sería los judíos. ¿Os suena a muchos de vosotros esto? Esto es lo que se enseña en muchas iglesias, es la visión más popular. Bien, hermanos, esta interpretación, entre las muchas que tiene el dispensacionalismo, pero esta específicamente de la separación entre Israel y entre la Iglesia, es ajena a la Escritura y a la interpretación de la misma durante casi 2000 años de historia. Por muy popular que sea, por muchos libros de escatología ficción como dejados atrás que se hayan escrito, por muchas películas que se hayan hecho, esto no es una interpretación histórica. Por lo tanto, permitidme usar la expresión, de nuevo, no es una interpretación canónica. Es una interpretación que tiene apenas 100 años dentro de lo que es la Iglesia. Y cuanto antes tengamos esto claro, mejor. Y además es una interpretación que no proviene de un análisis minucioso de las Escrituras,
sino que tiene fuentes que ahora no mencionaré, muy oscuras. Si alguien quiere saber de ellas, podemos hablar después al respecto. Ahora, se dice que se mida el templo. Y según este enfoque, Apocalipsis trata, el enfoque dispensacionalista, trata exclusivamente del Israel étnico. Los que sostienen el dispensacionalismo enseñan que a partir del capítulo 4, todo lo que se dice a partir del capítulo 4 del libro del Apocalipsis ya no tiene nada que ver con la Iglesia. Nos puede servir para enterarnos un poco de lo que va a pasar, pero ya solo tiene que ver con el pueblo de Israel, porque según este entendimiento la Iglesia ha sido arrebatada a los cielos, ha salido de la ecuación, se ha celebrado, se ha consumado ese gran paréntesis que es la Iglesia, en medio de un pueblo de Dios que falla y desobedece a Dios, como Israel, rechaza al Mesías Jesucristo, y ahora Dios vuelve a tratar de nuevo con Israel. La Iglesia ya no está. Así que sepáis que según los dispensacionalistas todo lo que llevamos viendo desde Apocalipsis 4 en adelante no son más que bobadas. No tiene nada que ver con la Iglesia, tiene que ver con Israel, según interpreta el dispensacionalismo. ¿De acuerdo? Así, Apocalipsis 11, el capítulo que estamos empezando a ver hoy, describe acontecimientos aún futuros, que no tienen nada que ver con la Iglesia, ni con la Iglesia de Asia Menor, las 7 iglesias que vimos en los primeros capítulos, que sufrían la amenaza real de la persecución de parte del Imperio Romano, de la religión pagana, del judaísmo hostil, nada que ver. De nuevo, hermanos, es muy difícil imaginar una tesis más ajena al propósito pastoral de este libro. Porque ¿para qué leerlo? Bastaba con hacer los 3 primeros capítulos, dárselo a las 7 iglesias y se acabó el asunto. Ahora, todos los demás capítulos no los voy a entender, no tienen nada que ver conmigo, no tienen nada que ver con mis sufrimientos, es más, no sé ni de qué me hablan, son cosas que van a pasar dentro de 1000, 2000, 3000, 4000 años o cuando sea que el Señor venga. No, hermanos, el Señor no inspira así su palabra. Y para los defensores del dispensacionalismo, el templo que Juan mide sería un edificio literal. Ellos entienden que este es un edificio literal que un pueblo de Israel restaurado algún día construirá de nuevo en Jerusalén, justo en el monte Sión, donde ahora se alzan las mezquitas de la cúpula de la roca o la mezquita de Al-Aqsa, la explanada de las mezquitas. Afirman los dispensacionalistas que por medio de una guerra sangrienta esas mezquitas serán destruidas para edificar allí un nuevo templo. Además, los dispensacionalistas sostienen que la creación del Estado de Israel en 1948 y la conquista de Jerusalén en la Guerra de los 6 días de 1967 son señales inminentes del reino de Cristo, que ya está aquí. Por lo tanto, entender esto, según los dispensacionalistas, implica que tenemos que dar todo nuestro apoyo financiero, si hace falta, al estado político de Israel actual. Hermanos, esta visión es fantasiosa. De nuevo, contradice siglos de interpretación bíblica fiel y responsable de parte de la Iglesia. No hay enseñanza alguna en el Nuevo Testamento sobre un templo literal futuro. Ni los apóstoles ni el mismo Jesús anunciaron la reconstrucción del templo de Jerusalén, sino su destrucción definitiva. Dijo el Señor, ¿recordáis? ¿Veis todo esto? Refiriéndose a todo el complejo del templo que había edificado Herodes. Él dijo, de cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Punto. Para Jesús, hermanos, la función del templo, ¿cuál era la función principal? Ofrecer sacrificios por el pecado, se cumplió en su muerte. Por eso él, cuando murió, una de sus últimas palabras fueron, se ha consumado, se ha cumplido, todo queda cumplido en mí. Yo soy el nuevo templo, yo soy el nuevo altar, yo soy el nuevo sacrificio.
Yo soy el nuevo Israel. Y por eso también, al morir, el velo del templo, ¿recordáis?, se rasgó en dos. Es decir, el acceso directo a Dios, que dependía del sacerdocio levítico y de los sacrificios que habían en el templo, quedaba cumplido en Cristo. Al rasgarse el velo, ahora los hombres redimidos por gracia podían entrar a la presencia de Dios y Dios podía salir a tener comunión con los hombres y morar en medio de ellos. Y todo esto lo ganó el Señor Jesucristo en la cruz. Así que la idea de que Dios querría restaurar el templo para volver a los sacrificios de animales, por cierto, como dicen los dispensacionalistas, es una negación de la suficiencia de Cristo y su obra redentora y reconciliadora en el mundo. Es una herejía. Dios permitió la destrucción del templo en el año 70 como un juicio por el rechazo del pueblo judío al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Jesús. Así que reedificar el templo sería reafirmar el rechazo. Y aunque algunos de nuevo argumentan que esos sacrificios tendrían un valor conmemorativo, por cierto, incluso algunos llegan a decir, no sabe si reír o no, que lo que se sacrificará serán vegetales. Tal afirmación, hermanos, no resiste el peso de la Escritura. De nuevo, roza la herejía si es que no se adentra directamente en ella. ¿Por qué? Porque como dice la carta a los Hebreos, Cristo ofreció un solo sacrificio por los pecados para siempre. Con lo cual quedó abolida el sistema anterior. Lo que el judaísmo dispensacional, por llamarlo de alguna manera, pretende es derruir o eliminar lo que el Evangelio consiguió. Lo cual es absurdo, es ridículo. Volver a los sacrificios, aunque sea alegóricamente, no honra su obra, la profana. El verdadero templo ahora es Cristo mismo. Él dijo, ¿recordáis? Destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Y dice Juan, el apóstol, hablaba del templo de su cuerpo. Y también la iglesia en unión con Cristo es, ¿recordáis? Dice Efesios 2, dice el apóstol Pablo, morada de Dios en el Espíritu. No necesitamos volver a las sombras, hermanos, cuando ya poseemos la realidad. Incluso si uno aceptase la idea de un reino judío literal, vamos a pensar que lo aceptáramos, un reino judío literal de 1000 años, con Jerusalén como el epicentro de ese reino en el mundo, resulta absurdo totalmente pensar que Dios reedificará el templo de Herodes que él mismo destruyó. Y que Cristo nunca prometió restaurar. Sí que hubieron profecías de restauración de Jerusalén y su templo en cuanto al templo de Salomón, y ese templo volvió a ser reedificado, y la ciudad volvió a ser reedificada, pero no hay ninguna promesas de restauración para el segundo templo, el templo de Herodes. Y os quiero decir una cosa, si los judíos sionistas, finalmente, acaban construyendo ese templo, arrasando con las mezquitas, que ya van camino, arrasando con todo lo que se mueve allí, en Palestina, acaban arrasando con esas mezquitas y acaban reedificando de nuevo un templo, eso no será obra divina ni el cumplimiento de nada. Será un monumento de hechura humana al rechazo incrédulo y pecador de la cruz. Eso es lo que será. Y frente a esta postura, la dispensacional, hay otra, que ve el pasaje como una predicción de la destrucción pasada de Jerusalén en el año 70. Claro, esto nos cortocircuita un poco. Esta es la postura llamada preterista, que sostiene que Juan escribió Apocalipsis
antes del año 70, que fue cuando fue destruido el templo, y que Juan, o que la revelación lo que está prediciendo es esa destrucción, o sea, que Apocalipsis se escribió cerca de los años 60, ¿bien?, antes de la destrucción del templo, que fue en el año 70 después de Cristo, o sea, que mientras los dispensacionalistas tienen una interpretación literal futura, los preteristas tienen un entendimiento literal pasado. Sin embargo, al menos los preteristas reconocen elementos simbólicos. Para ellos el templo no es literal, sino simbólico, y el patio exterior representa a los judíos incrédulos y la ciudad santa a la Jerusalén histórica. Bueno, esta postura también tiene dos debilidades. Ya os dije que iba a necesitar vuestras neuronas en esta mañana. ¿Alguien quiere ir a refrescarse al baño? ¿Bien? ¿Todo bien? Aún no se ha dormido nadie, estoy sorprendido. Ni los habituales, qué maravilla. Esta postura preterista tiene dos debilidades. La primera, es improbable que Apocalipsis se escribiera cuando esta gente dice que se escribió, en los años 60. ¿Por qué? Porque la tradición unánime de la Iglesia primitiva lo sitúa a finales del primer siglo, seguramente en los años 90, cuando el templo de Jerusalén ya llevaba 30 años destruido. Y después, la persecución bajo Domiciano, que es de la que habla el libro del Apocalipsis, la persecución bajo el César Domiciano, encaja muy bien con la que dice el libro, no la de Nerón, que es la que se dio en los años 60-70. No encaja en absoluto con el tipo de persecución que ya vemos descrita en el libro del Apocalipsis. Segundo, otra debilidad. Este enfoque preterista en cuanto a las cosas del pasado mezcla arbitrariamente lo literal y lo simbólico, que es lo mismo que hacen los dispensacionalistas, por ejemplo, con Apocalipsis 20 y con el milenio. Apocalipsis 20 es medio simbólico, es medio literal, ¿y quién determina que una cosa es literal y otra es simbólica? ¿El qué? Tus prejuicios interpretativos. Y lo mismo hacen los preteristas. Hay cosas que son simbólicas, hay cosas que son literales, ¿no, hermanos? Estamos en un libro que de principio a fin tiene un lenguaje simbólico apocalíptico. Si el pasaje habla de un evento literal, como la destrucción del templo en el año 70, entonces el templo también debe de entenderse literalmente. Pero los preteristas dicen que no, que el templo es espiritual. ¿En qué quedamos? Además, Apocalipsis 11.1 nos está hablando de un templo que es medido para ser preservado, no para ser destruido. ¿Vemos las inconsistencias del asunto? Así que esto nos deja con nuestro enfoque del Apocalipsis, que interpreta las imágenes de forma simbólica e idealista. Esta es la interpretación más consistente. No es perfecta, pero es la más consistente. Los dispensacionalistas se quejan de que una lectura simbólica niega el significado literal de Apocalipsis, pero esto no es así. Al contrario, el simbolismo es un método que utiliza Apocalipsis para comunicar realidades históricas y espirituales. Y en este pasaje, Juan no está prediciendo eventos lejanos en el futuro, ni hechos que ya habían ocurrido antes de escribir, sino la realidad histórica de la época en la que viven sus lectores del siglo I. Nunca lo olvidemos, hermanos, todos los libros bíblicos están escritos en su totalidad a un contexto inmediato, a unos primeros lectores. Siempre. Sin excepción. Siempre. ¿Y quiénes son? No solo los cristianos del siglo I, que leyeron Apocalipsis por primera vez, sino todos los santos a lo largo de toda la época que va entre la primera venida del Señor Jesucristo en la carne hasta su segunda venida en gloria. Y eso nos incluye a nosotros. Estos dos versículos tienen que ver contigo y conmigo. Como todo el libro del Apocalipsis tiene que ver contigo y conmigo. Y la visión de Apocalipsis 11, 1 y 2 gira en torno de nuevo a la imagen del templo. Creo que esto es obvio, ¿no? Estamos todo el tiempo con ese templo delante nuestro. El templo. En todo el Nuevo Testamento,
El templo se utiliza, excepto en los evangelios, cuando se habla del templo físico de Jerusalén, obviamente, pero en todo el Nuevo Testamento, cuando se habla del templo, se habla principalmente para describir a la iglesia, no el edificio, la iglesia, la comunidad de los creyentes, el cuerpo de Cristo. El teólogo James Hamilton describe lo siguiente: la teología bíblica del templo no trata tanto de un edificio como de Dios habitando con su pueblo. Pablo dijo a los cristianos: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? La iglesia no es una institución, la iglesia no es un edificio, la iglesia es la comunidad de los creyentes. También Pablo añade en 2 Corintios 6:16, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. En este contexto, entonces, una comprensión correcta del templo, bajo el nuevo pacto, es la de un edificio espiritual formado por Cristo y su iglesia, en que, como dice también el comentarista J.K. Bale, el enfoque ahora está en toda la comunidad del pacto, que forma un templo espiritual en el cual habita la presencia de Dios. Algunas visiones de Apocalipsis sí que es verdad que representan a Dios en un templo celestial, pero sin excepción son los cristianos quienes están en ese templo celestial, aunque sea ahí, en los cielos, para adorar a Dios y al Cordero. O sea que la idea de templo nunca está desvinculada del pueblo de Dios. Nunca. Al interpretar esta visión simbólicamente, como hacemos nosotros, comprendemos que a Juan se le dice que mida el templo para mostrar el compromiso que Dios tiene de preservar a su iglesia en medio de las tribulaciones de esta era. Y esta visión es, por lo tanto, similar, recordáis, al sellado de los siervos de Dios, los 144.000, recordáis que están siendo sellados para ser ¿qué? Protegidos antes de que los vientos del juicio que esos 4 ángeles en los 4 extremos de la tierra están reteniendo, ¿recordáis? La iglesia es sellada, la iglesia es preservada, la iglesia es contada y delimitada en medio de las tribulaciones y los juicios. Así que el templo de Dios y los que adoran en él, de este pasaje, vamos a aterrizar esto, no es un templo físico pasado o futuro, es un símbolo de la verdadera iglesia que adora al Dios Trino. En la iglesia se une Dios a su pueblo, acepta su alabanza, acepta su adoración, escucha sus peticiones, escucha sus confesiones y reconoce sus expresiones de gratitud. Del mismo modo que los santos en el cielo están siempre en la presencia de Dios, así los santos aquí en la tierra tenemos la siguiente promesa divina que aparece en Mateo 18, porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Esto es la iglesia militante en la tierra. Y asimismo, esto apunta a otra cosa clave, que es el sacerdocio de los creyentes. ¿Quiénes servían en el templo? Los sacerdotes. Hermanos, hermanas, somos sacerdotes. Por añadidura diré que reyes. Pedro, el apóstol Pedro, dijo que los cristianos están siendo, atención, edificados, escuchad, como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y como dice también en Apocalipsis el apóstol Juan acerca de la iglesia infiel y perseverante en este mundo, Juan ya ha escrito, ¿recordáis? En el capítulo 1, versículo 6, que Cristo nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Así que en la iglesia, mientras aguarda el fin de esta era en la que estamos, siempre estará guardada por Dios. Dios estará morando en ellos hasta que Cristo regrese. Dios no saca a la iglesia del mundo para que no experimente tribulación,
como erróneamente enseña el dispensacionalismo, mediante una especie de rapto secreto, sino que la guarda en medio de la tribulación, no la saca de la tribulación, la guarda en medio de la tribulación. ¿Habrá tribulación? Sí, pero la Iglesia en su conjunto será preservada, como lo lleva haciendo en los últimos 2000 años, y así será de nuevo hasta que Cristo regrese. Ahora, vemos también un altar. Estamos en el templo y vemos un altar. Y a la medición de este altar, que también es medido. Bien, ¿qué es este altar? De nuevo, en las Escrituras, pensando en la teología bíblica del altar, es muy rica, y en el lenguaje simbólico y poético no tiene tanto que ver con el altar físico que había en el templo, sino con la adoración en sí misma. Altar vino a ser sinónimo de adoración. Cuando se habla de los que sirven en el altar, se está refiriendo a los sacerdotes, que hacían muchísimas otras cosas. Por lo tanto, altar es sinónimo de adoración. Como dice el puritano Matthew Henry en su comentario sobre Apocalipsis, lo que era el lugar de los actos de adoración más solemnes puede significar el culto religioso en general. Tenemos ejemplos de esto en todas las Escrituras. En Éxodo 19:6, Dios dice a Israel: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Más tarde David, en el Salmo 43, dice: entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. De nuevo, en el Nuevo Testamento, el autor de la carta a los Hebreos escribe: tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven en el tabernáculo. Luego aquí mismo en Apocalipsis, en el capítulo 6 y luego en el capítulo 8, cuando se abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios. Y luego también se dice: otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y subió la oración de los santos de la mano del ángel delante de Dios. Y luego el apóstol Pedro, en su primera carta, capítulo 2, dice: sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios. ¿Dónde se ofrecían los sacrificios? En el altar. Para ofrecer sacrificios aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y dice esto en consonancia con Hebreos capítulo 13. Ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, de Cristo, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre, y de hacer bien, y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Y el apóstol Pablo, aunque no habla tampoco directamente del altar, en Romanos 12 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto, es decir, vuestra adoración racional. El altar es la adoración, nuestra adoración por medio de Jesucristo. Y la palabra griega que el Nuevo Testamento, también aquí en Apocalipsis, utiliza, ciasterion, para altar, quiere decir lugar del sacrificio. Por tanto, los cristianos somos sacerdotes que servimos en el templo espiritual, que es la Iglesia, junto con Cristo como cabeza y como piedra fundacional. Y en el templo tenemos un altar en el que Cristo fue sacrificado, pero a su vez Cristo mismo es el sacerdote, Cristo mismo es el altar y Cristo mismo es el sacrificio. Y mediante Él ofrecemos nuestros sacrificios a Dios. Así que con toda seguridad, este altar alude a la entera adoración que profesan los cristianos en espíritu y en verdad. Y en este monte, ni en Jerusalén, la hora viene, ahora es, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Donde sea, ni en Jerusalén, ni en Roma, ni en el Palmar de Troya, en ningún sitio.
Sí, hermanos, vivimos una vida de adoración. Estamos en un altar permanente como sacerdotes. Y esto incluye gozo, alabanza, fe en el sacrificio de Cristo, participación de ese sacrificio, vidas de entrega sacrificial a Dios y al prójimo, oración ferviente e incluso, si es necesario, la muerte en martirio por dar testimonio de Cristo. Hermanos, para los cristianos perseguidos de tiempos de Juan, bajo el imperio del César Domiciano, la visión del altar medido y de este templo y de los que adoran en él fue un consuelo inmenso. Aunque despreciados por el mundo grecorromano y pagano, perseguidos y atacados por el judaísmo de su tiempo, en connivencia con Roma, por cierto, como hemos visto en los primeros 3 capítulos de Apocalipsis, aún víctimas de falsos hermanos, aún víctimas de falsos maestros, la adoración de estos cristianos de hace 2000 años era aceptada y protegida por Dios. El altar ya no era el templo físico de Jerusalén que había sido destruido, sino la adoración en Cristo, el verdadero sacrificio y sacerdote, el verdadero altar a Dios. Su fe, sus oraciones, hasta su martirio, y de esto sabían mucho los cristianos de hace 2000 años, eran vistos y valorados desde el cielo. No caían en saco roto, no caían en el olvido. Y a lo largo de la historia, de nuevo, este texto ha recordado a la Iglesia de todas las edades que el culto verdadero no depende de estructuras visibles, ni de edificios, ni de ritos, sino que es espiritual, centrado en Cristo y precioso delante de Dios. Así fue en los primeros siglos de la Iglesia, así fue antes y durante la Reforma Protestante, incluso en tiempos de oscuridad y persecución, el altar del templo permanece en pie para los que son verdaderos hijos de Dios. Y seguimos adorando. Y hasta que el Señor venga, su Iglesia seguirá adorando en el altar. Y hoy, en medio de este mundo en el que estamos nosotros, tan distraído espiritualmente, por decirlo finamente, tan secular, seguimos siendo llamados a una adoración viva, una adoración sincera, sacrificial, no ritualista, no basada en formas, no basada en el no mires, no hables, no palpes, no comas. Una adoración espiritual. Cada oración, cada acto de fe y de obediencia, cada acto de amor, de servicio, cada vez que ponemos nuestra fe en el sacrificio redentor de Cristo, que como hemos dicho es nuestro verdadero sumo sacerdote, nuestro verdadero sacrificio, nuestro verdadero altar, cada vez que todo esto ocurre, a Dios le es acepto y le agrada, porque le adoramos desde el corazón. Hermanos, estamos siendo preservados para adorar a Dios. Y si mientras tanto la muerte, por las circunstancias que sean, nos arranca del servicio al altar en esta tierra, tenemos un altar espiritual en los cielos aguardándonos también para seguir adorando a Dios. Y así será. Así será en los actuales cielos y en la actual tierra hasta que los nuevos cielos y la nueva tierra sean una misma cosa y se consumen en el regreso de Cristo. Y esto nos lleva a otra parte que vemos en el pasaje. El patio que está fuera del templo. Está fuera del templo, pero como veremos sigue perteneciendo al templo. Se le dice a Juan que haga, mejor dicho, que no haga una cosa. ¿Qué se le dice que no haga? Que no mida el patio que está fuera del templo. ¿Habéis visto? Versículo 2. Por lo tanto, si no lo mide, es que no lo protege. ¿Qué es este patio?
El templo de Salomón, recordáis, tenía un patio interior para los sacerdotes y uno exterior para el resto del pueblo. ¿Bien? Pero cuando Herodes el Grande construyó el templo que conoció el Señor Jesucristo, el patio exterior se dividió en tres partes: el de las mujeres, el de los israelitas y el patio de los sacerdotes. Pero a este se le agregó otro patio, el patio o el atrio de los gentiles. Pero en Apocalipsis se nos habla en forma simbólica del patio exterior del templo. Y esto se refiere a los que están dentro del perímetro interior del templo espiritual, los que están con la Iglesia, pero no son parte de la Iglesia. Como dice Juan en su primera carta, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Y hermanos, hago un muy breve paréntesis para decir que esto no aplica a las personas que por las causas que sean ya no están en la Iglesia, en esta. No estamos hablando de eso, ¿sí? Por si a alguien se le ha pasado por la cabeza. Aquí de lo que nos está hablando es de personas que son parte del mundo, que han unido las manos con los gentiles y que tratan de destruir a la Iglesia desde dentro de la Iglesia, diciendo que son Iglesia. Son como los que en tiempo de Juan, como vimos en las cartas a las 7 iglesias, recordáis, eran miembros de, como los llamaba, recordáis, la sinagoga de Satanás. Eran falsos israelitas, eran falsos cristianos, se decían judíos, pero por su rechazo a Cristo, por su persecución a la Iglesia, no se distinguían de los gentiles, a los que supuestamente despreciaban. A todas estas personas les mueve un espíritu anticristiano, empeñado en pisotear y profanar todo lo que es santo. Y Dios establece aquí, hermanos, una división muy clara entre los santos que lo adoran en espíritu y en verdad, y en los que solo lo adoran con los labios. Y de estos hay muchos, también en las iglesias del Señor. Este pueblo me honra de labios, pero su corazón está muy alejado de mí. El primer grupo de personas, los que están en la zona medida del templo, adora en santidad, recibe las bendiciones de Dios. El segundo grupo es echado fuera porque son unos hipócritas. El primer grupo está en la presencia de Dios y está vivo. El segundo grupo está fuera de la esfera de Dios y está muerto espiritualmente. Este contraste entre lo santo y lo impío se describe en todo el Apocalipsis, desde el principio hasta el final. Los santos son los que tienen el sello de Dios en la frente, como vimos en Apocalipsis 9. Son medidos, es decir, son protegidos. Los impíos son los que no quieren arrepentirse de sus malas acciones. Por lo tanto, no son medidos, por lo tanto, no son guardados, por lo tanto, son rechazados. Jesús en Apocalipsis capítulo 22, versículos 14 y 15, menciona que el pueblo de Dios entra por las puertas de la ciudad santa, la Nueva Jerusalén, pero fuera quedan los que son impuros. El patio que está fuera del templo y que es dejado aparte, aquel que el ángel le dice a Juan, no lo midas, representa a muchos cristianos nominales. Están asociados con la Iglesia, se congregan con la Iglesia, pero no le pertenecen verdaderamente a Dios. Se dicen cristianos, quieren ser considerados cristianos, pero no son cristianos. Así que este patio que está fuera del templo representa a los que están cerca de lo santo, pero no son partícipes de la santidad. Son miembros visibles del cristianismo, da igual, católicos, ortodoxos, protestantes, evangélicos, lo que quieras,
pero no han sido regenerados, no son nacidos de nuevo, no han sido circuncidados por el Espíritu Santo en su corazón, por lo tanto no son parte del verdadero Israel, por lo tanto no forman parte del verdadero templo espiritual. Se congregan, cantan, oran, tienen un lenguaje cristiano o evangélico, vienen de familias y generaciones en sus respectivas denominaciones, pero no conocen a Cristo. Están autoengañados, son formalistas, son religiosos. No están medidos porque no son de Dios. Y aún muchos de ellos, terminan uniéndose al mundo para pisotear a la iglesia verdadera. En tiempos de Juan eran parte de lo que hemos dicho la sinagoga de Satanás. Hoy se oponen al evangelio puro desde dentro. Atacan la verdad bíblica, promueven falsos cristos, se burlan de la fidelidad, se burlan de la obediencia, se burlan de la santidad y en algunos casos hasta desprecian o persiguen a los fieles cristianos. Están en el patio, pero están fuera del templo. Están cerca, pero están fuera del reino de Dios. Y yo te voy a preguntar en esta mañana, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estoy yo? ¿Somos uno de esos gentiles, de esos no israelitas, verdaderos israelitas espirituales, cristianos? ¿Somos esos que están en el patio exterior? ¿En la periferia? Los gentiles, en este pasaje, que de nuevo es altamente simbólico, no son los no judíos, sino los no cristianos que se dicen cristianos. Por eso están en el templo, pero en realidad pisotean todo lo que es santo para profanarlo. Se dicen pueblo de Dios, pero con sus corazones incircuncisos, es decir, sin el Espíritu Santo, luchan contra la Iglesia de Cristo. Y esto nos lleva a los gentiles que hollarán la ciudad santa. ¿Cómo interpretamos estas palabras del ángel de que los gentiles hollarán la ciudad santa? Y además, como veremos luego, ¿por qué durante 42 meses? ¿Qué es esto de los 42 meses? ¿A qué viene? El Antiguo Testamento llama a Jerusalén la ciudad santa en muchos lugares porque era el lugar que Dios había escogido para morar con su pueblo. Los judíos de Jerusalén se llamaban a sí mismos ciudadanos de la ciudad santa, como dice Isaías 48, aunque se negaban a vivir en piedad y en justicia. El profeta Daniel, en su profecía de las 70 semanas, habla acerca de la ciudad santa. Nehemías mencionó la restauración de Jerusalén cuando los judíos se volvieron a asentar también en la ciudad santa. En el Nuevo Testamento es muy interesante, y esto lo vemos en el Evangelio de Mateo, porque esta expresión, ciudad santa, se menciona al principio del ministerio de Jesús, cuando el diablo que lo tienta lo lleva a la ciudad santa, ¿recordáis? Y también al final, cuando tras la muerte del Señor Jesucristo se dice que algunos de los sepulcros se abrieron y algunos de los santos y profetas se aparecieron a muchos. ¿Dónde? En la ciudad santa. Pero ya no vuelve a mencionarse la ciudad santa más en todo el Nuevo Testamento, después de la muerte del Señor. ¿Sabéis por qué? Porque ya no era la ciudad santa. Tras la muerte y resurrección de Jesús, se acabó este término hasta aquí en el libro del Apocalipsis. Vuelve a aparecer el término, la ciudad santa. ¿Por qué, hermanos? Tras la muerte, resurrección y ascensión a los cielos de nuestro Señor Jesucristo, Dios habitó ya no en Jerusalén y en su templo, sino en la iglesia. La iglesia es la ciudad santa. En Pentecostés el Espíritu Santo llenó no el templo ni la ciudad de Jerusalén,
sino a los apóstoles y a todos los que se arrepintieron y bautizaron. Y esta interpretación se confirma en Apocalipsis, donde se describe a la Nueva Jerusalén como la ciudad santa. Juan escribe que este es el campamento de los santos, la ciudad amada, que Jesús llama, en el capítulo 3 de Apocalipsis, la ciudad de mi Dios. La ciudad santa es la Jerusalén espiritual, es la iglesia de todos los santos. En resumen, el Nuevo Testamento muestra que la Jerusalén terrenal perdió su derecho a ser llamada ciudad santa cuando el Espíritu Santo cambió su morada de Jerusalén a los corazones del pueblo de Dios, los santos. Y el Señor Jesús entró en la semana última de su vida en la tierra, en el templo. Fue la primera vez que la gloria de Dios verdaderamente entró en el templo de Jerusalén. Y después salió y no volvió nunca más. La gloria de Dios ya no reposa en ningún templo humano, reposa en los corazones de los hijos de Dios, las piedras vivas del templo espiritual, en la iglesia, en la ciudad santa, en la Nueva Jerusalén. La ciudad santa aquí entonces, capítulo 11, versículo 2, simboliza la comunidad celestial que durante esta era presente va a ser hollada, es decir, pisoteada, despreciada, humillada por las naciones, por los incrédulos, que simbolizan a ese mundo incrédulo. Dice el comentarista Becker que el hollar la ciudad santa equivale al gran martirio de la Iglesia a lo largo de todas las épocas. El mandato a Juan de medir la Iglesia asegura, por lo tanto, a los creyentes verdaderos que serán protegidos y salvados durante las persecuciones de este mundo. Mientras que los meros profesantes de fe exterior no solo no serán protegidos, sino que incluso se unirán a los incrédulos muchas veces para perseguir a la verdadera Iglesia. Y esto nos lleva a los 42 meses. Y aquí vamos a hacer un gran esfuerzo todos, ¿de acuerdo? Hasta voy a beber agua. Fijaos. Cuando Juan se le dice que la ciudad santa será pisoteada por los gentiles, se le da una duración específica. 42 meses. Este periodo, igual no nos hemos dado cuenta, es 1 año y medio, ¿sí? 42 meses, los que pagan letras lo saben bien, ¿eh? Es 1 año y medio, 42 meses. Este periodo aparece vez tras vez en todo el libro del Apocalipsis de diferentes maneras. Aquí, en el capítulo 11 y en el 13, son 42 meses. Pero en el capítulo 12, versículo 14, es tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y en el capítulo 11, versículo 3 y en el capítulo 12, versículo 26, son 1260 días. Todo esto es el mismo tipo, es el mismo periodo. No son periodos diferentes. Todos son 42 meses. En todos estos pasajes se está hablando exactamente de lo mismo. Son expresiones equivalentes en duración, 3 años y medio. Y aquí vienen nuestros amigos los dispensacionalistas, que interpretan los 42 meses como un periodo literal de tiempo que en este caso describe un ataque futuro contra Jerusalén, la Jerusalén que conocemos ahora, que está allí en Israel. Y los preteristas, por otro lado, interpretan que los 42 meses aluden al tiempo que duró el sitio de Jerusalén antes de su destrucción en el año 70 por parte de los romanos, aunque esta afirmación es difícilmente comprobable a la luz de los hechos históricos y además inexacta. Pero nuestro enfoque simbólico ve los 42 meses y sus equivalentes
no tanto, como decimos siempre, en términos de cantidad, sino de calidad, de tiempo. Este tiempo designa un periodo de persecución intensa, pero limitado por la voluntad de Dios. Dios sabe cuándo empieza ese hollamiento de la Iglesia por parte de las naciones y cuándo termina. De hecho, el número 42 lo encontramos por primera vez en el Éxodo de Israel, en el desierto. El número 42 aparece allí, contando los 2 años previos al juicio de Dios por su desobediencia. El pueblo de Dios pasó 42 años viajando desde Egipto hasta la tierra prometida, en el cual fue preservado por Dios. Además, la Biblia enumera 42 campamentos durante las peregrinaciones de Israel por el desierto antes de entrar en la tierra prometida. Asimismo, cuando el profeta Elías oró para que los cielos se cerraran sobre Israel por causa de su idolatría y no lloviera, no llovió durante 42 meses, 3 años y medio. Así que, de nuevo, este periodo parece estar asociado con un tiempo de rebelión en el que el pueblo fiel de Dios es protegido en medio de las pruebas, como Israel fue protegido, como el remanente de Israel en tiempos de Elías. Aquellos 7.000 que no habían doblado sus rodillas ante Baal fueron protegidos también. Ahora bien, este periodo de 42 meses o 3 años y medio tiene un papel especialmente importante en la profecía de Daniel. Antes hemos leído Daniel, ¿recordáis? Daniel 7:25 predice la tribulación que sufrirían los judíos bajo Antíoco Epífanes IV, el gobernante griego que profanó el templo de Jerusalén y fue derrotado más tarde por la revuelta de los macabeos a mediados del siglo II a.C. Este tiempo de tribulación duraría, según la profecía de Daniel, por tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. El equivalente a 3 años y medio, 1260 días, 42 meses. Y aquí también vemos que este periodo de tiempo simboliza un tiempo de sufrimiento intenso en el que el templo de Jerusalén es profanado y pisoteado por los gentiles, pero que el pueblo de Dios fiel sale victorioso. Y quizá la profecía más importante del libro de Daniel se encuentra en el capítulo 9, y el profeta comprendió que los 70 años de exilio que profetizó Jeremías en Babilonia estaban por terminar, y entonces el ángel Gabriel se le aparece a Daniel para anunciarle que la restauración de Israel a la tierra prometida estaba por comenzar. Y dijo que habría 70 semanas antes de que los propósitos redentores finales de Dios se cumpliesen. Y de nuevo, este número reflejaba la duración simbólica del exilio de 70 años. Durante 490 años, es decir, 70 por 7, ya os dije que necesitamos a vuestras neuronas, y las mías, porque yo soy de letras, durante 490 años, es decir, 70 por 7, los israelitas habían descuidado el año sabático de la tierra. Cada 7 años tenía que haber un año sabático, dejar descansar la tierra, dejar la tierra en barbecho. Los israelitas no lo hicieron, por lo cual, debido a esto, Dios los envió al exilio para que la tierra disfrutase del reposo, de los sábados, del tiempo sabático que se le debía. Por la misericordia de Dios, el periodo de pecado de Israel, 70 veces 7, sería reemplazado por un periodo equivalente de redención de parte de Dios. 70 semanas que culminarían en la salvación final de Dios, en la semana 70. Según la profecía del ángel Gabriel, que es quien la da, el Mesías vendría tras 69 semanas, pero luego sería quitado, que es una referencia a la muerte de Cristo en la cruz. Y después de eso, establecería un pacto con muchos por una semana. Esta última semana, bien, la semana 70, después de la muerte de Cristo, corresponde a la era del nuevo pacto. No tenemos tiempo para hablar de todo esto con detenimiento. Si queréis, ya haremos una serie de sermones sobre Daniel,
que también se divide en dos mitades esta semana. En la primera mitad de esta semana, que sería 3 días y medio, ¿bien?, Cristo haría cesar el sacrificio y la ofrenda, ¿bien?, o 3 años y medio, si queréis verlo, ¿eh? Lo cual se refiere a la destrucción del templo en el año 70, ¿de acuerdo? Queda entonces una última media semana hasta el cumplimiento de la salvación. Así que, resumiendo todo esto, ánimo. Este medio año sabático final, o 42 meses, ¿de acuerdo?, es el periodo al que se refiere Apocalipsis. La era del Evangelio en la que también estamos nosotros. A los dispensacionalistas, o los dispensacionalistas dicen que la última semana de la profecía no se cumplió en tiempos de Cristo. ¿Bien? Que hay una pausa de 2000 años y que esa semana se cumplirá en el futuro durante una gran tribulación después de un supuesto arrebatamiento de la Iglesia cuando Israel sea dejado en este mundo. Pero ni Daniel, ni el Nuevo Testamento, ni Jesús, ni los apóstoles, ni en los primeros siglos de historia de la Iglesia se enseñó tal pausa, ni tal arrebatamiento, ni esa separación de pueblos, Iglesia e Israel. Apocalipsis, de hecho, lo que hace es unir a Israel y a la Iglesia cristiana en una sola ciudad, la Nueva Jerusalén, la Iglesia, con las 12 tribus y los 12 apóstoles juntos, recordáis, en cada una de sus 12 puertas. La Biblia no habla de dos pueblos de Dios, sino de uno solo, la Iglesia redimido de Cristo de todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas. Una forma mucho mejor de manejar los 490 años de esta profecía de Daniel y los 42 meses de Apocalipsis 11:2 es de manera simbólica, tal y como interpretamos todo el libro. Daniel 9:27 habla de Cristo estableciendo su pacto por una semana, lo cual corresponde a la era del nuevo pacto antes de que Cristo regrese, e incluye la eliminación del templo físico en el año 70, simbolizada por la primera media semana. Y esta media semana restante, o 3 años y medio simbólicos, 42 meses, guarda paralelismo con los 42 años del éxodo de Israel y con el exilio de Elías durante su sequía de 42 meses. Igual lo podríamos haber dejado aquí desde el principio, ¿no? Creo que era necesario. Luego podéis repasar el sermón. Hermanos, esto representa el tiempo en que vivimos los lectores del Apocalipsis, el tiempo en el que vivimos nosotros hoy, caracterizado por un hollar constante de la ciudad santa por parte del mundo, es decir, por pisotear a la Iglesia. Simon Kistemaker en su comentario explica que los gentiles de Apocalipsis 11:2 son los no cristianos que profetizan todo lo santo y lo profanan. Los 42 meses, por tanto, se refieren a la persecución que los cristianos sufren a lo largo de las edades. Y esta interpretación coincide con lo que veremos pronto en Apocalipsis 12. Se habla de una mujer, se habla de un dragón, se habla de un niño, se habla del desierto, se habla de muchas cosas, ¿no? Bien. Allí veremos más adelante que la Iglesia va al desierto durante 3 años y medio, un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo, 42 meses, durante los cuales es protegida del dragón y sustentada por Dios. Y ya sabemos quién es el dragón, creo. Esto también representa esta era presente, en la que el pueblo de Dios se enfrenta a persecución continua de todo tipo, pero es preservada por nuestro Señor soberano para adorarlo. Y llegamos a la conclusión. Ánimo. Fijaos que en Apocalipsis 11:1 no es un ángel, sino que es Juan quien recibe la orden de levantarse y medir el templo, el altar y los adoradores. Que no es lo mismo que vemos en los profetas como Ezequiel y como Zacarías. No, aquí lo tiene que hacer el propio Juan. Y este detalle no es insignificante. Juan, como profeta de Dios, representa aquí al pueblo del pacto, es decir, a la Iglesia, que participa activamente en la obra de Dios. Hermanos, no somos espectadores pasivos. Ya hablan al pastor, predique, pastor,
Somos todos colaboradores de una misión profética. Medir el templo no se refiere de nuevo a un edificio literal, sino a la iglesia misma, el cuerpo de Cristo, el templo espiritual de Dios, compuesta por aquellos que verdaderamente le adoran. Así que, de nuevo, resumiendo, la medición simboliza separación, santificación, identificación y protección espiritual. Dios conoce a los suyos. Dios conoce a su iglesia y los preserva en medio del juicio que ha de venir. Y al darle a Juan esta tarea, Dios nos enseña que aunque Él es soberano, porque Dios es soberano, y Él preserva a su iglesia en medio de la tribulación y los juicios de este mundo, también la iglesia tiene la responsabilidad de discernir, perseverar, preservar y de dar testimonio fiel incluso en tiempos de oposición y de persecución. Y no meternos en una madriguera. No todo lo que parece iglesia lo es. Recordemos que hasta el final del mundo habrá trigo y cizaña creciendo juntos. Y en este pasaje también se da una advertencia especial a los creyentes nominales, a los que vienen a la iglesia a calentar el asiento. Aquellos que vienen a la iglesia pero no pertenecen al cuerpo espiritual de los verdaderos seguidores de Cristo. Son como los gentiles que eran admitidos en los atrios exteriores del antiguo templo. Dice el ángel a Juan: el patio que está fuera del templo déjalo aparte, no lo midas. Esto muestra que los que son cristianos solo de nombre no están protegidos por Dios. De hecho, la iglesia nominal y mundana ha sido entregada a los gentiles. Forma parte de este mundo, aunque lleven la insignia o el sobrenombre o el apellido de cristianos. La iglesia institucional y su aparato, y hay mucho de esto, aparte de no tener una fe viva en Jesús, aparte de no tener un compromiso con la palabra de Dios, es absorbida y asimilada por el mundo. Es desde la iglesia nominal que se lanza gran parte de la persecución contra la verdadera iglesia. Y esto ocurre hoy mediante la falsa enseñanza que emana de seminarios incrédulos, de falsas organizaciones religiosas, púlpitos mundanos, falsas instituciones, sin importar si tienen siglos de existencia. Y son muy prósperas y populares. Por lo tanto, la visión de Juan nos plantea un desafío a todos, ¡a todos! ¿Eres cristiano solo de nombre, sin haber recibido el mensaje del Evangelio con fe obediente y reconociendo el juicio por el pecado y la salvación que solo tienes por medio de la fe en Jesús? ¿Eres uno de los que asisten a eventos cristianos, utiliza lenguaje cristiano, pero nunca ha confiado en Cristo para su salvación personal? Quizá lo digas de boquilla, pero tus obras demuestran que no has confiado en Cristo para tu salvación personal, solo en ti mismo y en tus fuerzas y en tu intelecto. ¿No has experimentado el arrepentimiento para vida? ¿No has rendido tu vida a Jesús como Señor y Salvador? Si es así, no solo estás fuera de la salvación, sino que no tolerarás al cristianismo verdadero y bíblico. El mundo no tiene un problema con el cristianismo, tiene un problema con el cristianismo de la Biblia. Un cristianismo a la carta, que solo te interesa a ti, un cristianismo light, que no te incomoda, que solo sirve a tus fines. Apocalipsis 11:2 da una descripción espantosa de aquellos que ocupan la periferia de la iglesia, pero no adoran en espíritu y en verdad. Comprendiendo, hermanos, no solo cómo termina la historia, sino también los tiempos en los que actualmente vivimos, hermanos, consideremos esta visión de Juan, estos 2 versículos, como una exhortación a que los verdaderos cristianos habitemos cerca de la presencia de Dios, con todo lo que eso implica. El altar que menciona Juan habla tanto de nuestra dependencia de la sangre expiatoria de Cristo para perdón, como del altar de la oración en el cual invocamos a Dios en busca de ayuda.
También se menciona a los que adoran allí, hablando de nuestro llamamiento a unirnos al cuerpo de creyentes en Cristo, que adoran en el lugar santo de la congregación cristiana, la iglesia, el Israel de Dios, el templo espiritual. Ahí, hermanos, ahí, seguros, en la presencia de Dios, somos medidos, somos conocidos, somos guardados, somos preservados dentro del recinto sagrado de la iglesia cristiana. ¿Para qué? Para adorar a Dios hasta que Cristo regrese. Amén. Oremos. Padre Dios nuestro, te damos gracias. Te damos gracias, Señor. Poco más podemos añadir y ayúdanos, Señor, a gozarnos en esa realidad, que somos tu pueblo y tú eres nuestro Dios, y que no es por ningún mérito nuestro, sino que es fruto de tu gracia soberana y redentora. Pero también haznos responsables de adorarte, preservar la verdad y ser fieles a la proclamación de tu evangelio en medio de un mundo que nos es hostil, aun cuando a veces no lo parece. Ayúdanos a ser sensibles no solo a la persecución frontal, sino a la que no lo es. A la persecución desde fuera de la iglesia y desde dentro de la iglesia, Señor. Ten piedad de todos nosotros. Ayúdanos a ser fieles a tu palabra y te rogamos por los que solo están en la periferia, que se arrepientan de sus pecados. Aún hay tiempo antes de que Cristo regrese. Se arrepientan de corazón de sus pecados. Que pongan fe en Jesús como único Señor y Salvador personal y que así puedan unirse a los que son medidos dentro de este templo espiritual para seguir adorándote hasta que el Señor regrese. Y por medio de Él, de Jesucristo, nuestro Rey y Salvador, te oramos. Amén.